Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa bandana que es perfecto accesorio para nuestro cabello. Hace mucho que me lo estaban pidiendo porque es un diseño que lo hice hace mucho tiempo y por fin les traigo el paso a paso, así que espero que les guste mucho y allá vamos. Vamos a iniciar trabajando los cuadraditos. Para eso vamos a empezar haciendo un nudo de esta forma. Quitamos, no vamos a cerrar y vamos a subir con una cadena. Dentro vamos a trabajar un total de 8 puntos bajos. Aquí tenemos el primero. Y 8 puntos bajos. Ajustamos de aquí de este hilo, jalamos y ajustamos para cerrar nuestro círculo. Y en el primer punto bajo vamos a ingresar de esta forma y antes de finalizar vamos a cortar aquí el hilo porque voy a cambiar de color. Aquí tengo el siguiente color que va a ser el blanco para la siguiente vuelta. Y con este color vamos a pasar el hilo de esta forma y vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado con el nuevo color. Aquí tenemos estos dos hilos, tanto el anterior como el nuevo, y vamos a hacer doble nudo para asegurar ahí nuestro trabajo. Una vez que tengamos ahí asegurado, vamos a iniciar con este nuevo color la siguiente vuelta. Subimos con 4 cadenas, hacemos doble lazada y en este mismo espacio de aquí ingresamos y hacemos un punto alto doble, pero no lo vamos a finalizar. Nuevamente doble lazada, ingresamos en ese mismo espacio, repetimos un punto alto doble, tenemos 3, doble lazada, volvemos a ingresar, hacemos el punto alto doble, no finalizamos y ahí tenemos 4 contando con las 4 cadenas de inicio, lazada y cerramos todos juntos. Realizo 3 cadenas, vuelvo a repetir doble lazada, me salto al siguiente espacio y repetimos 4 puntos altos dobles finalizados juntos. Acá tenemos el segundo, no finalizamos, doble lazada, realizamos el tercero, no finalizamos, doble lazada, hacemos el último, completando los 4, lazada y cerramos todos juntos. Repito 3 cadenas de separación, doble lazada y nuevamente en este siguiente espacio repito los 4 puntos altos dobles finalizados juntos. Estos van a ser los pétalos de nuestra flor. De esto voy a realizar un total de 8 pétalos. Por aquí he finalizado, tenemos los 7 pétalos, me falta uno, ya hice las 3 cadenas, realizo aquí el último, 4 puntos altos dobles finalizados juntos. Lazada, finalizo todos, 3 cadenas y me salto aquí a este primer espacio donde iniciamos y hacemos un punto deslizado y cortamos ahí el hilo. Con esto ya tenemos finalizada la segunda vuelta con nuestros pétalos, un total de 8 pétalos. Aquí voy a cortar el hilo. Vamos a ajustar aquí estos hilos. Vamos a jalar de aquí de esta soguita para ajustar nuestro círculo y poder cerrar la primera vuelta que trabajamos. Y de paso vamos a cortarlo.
Para la siguiente vuelta vamos a cambiar nuevamente de color. Voy a ingresar en este espacio de 3 cadenas de la vuelta anterior. Vamos a ingresar este nuevo color, en este caso el amarillo. Hacemos un nudo y vamos a subir con 3 cadenas. En ese mismo espacio voy a realizar 2 puntos altos. Tres cadenas y nuevamente en ese mismo espacio 3 puntos altos más. En esta vuelta vamos a empezar a dar forma a nuestro cuadrado, haciendo las 4 esquinas. Aquí tenemos la primera esquina. Me salto a este siguiente espacio y trabajamos 4 puntos altos ahí mismo. Ahí está, 4 puntos altos. Me salto a este siguiente espacio y repito una segunda esquina haciendo 3 puntos altos en el mismo espacio, 3 cadenas y 3 puntos altos más ahí mismo. Con esto ya tengo mi segunda esquina. Ahí están mis 2 esquinas. Me salto a este siguiente espacio y repito los 4 puntos altos. En este siguiente espacio me salto y repito la tercera esquina del cuadrado, que son 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo espacio. Ahí está mi tercera esquina. Continúo en este siguiente espacio, 4 puntos altos. En este siguiente espacio, la cuarta esquina. Y por último, en este espacio, 4 puntos altos más. Con esto tengo finalizado mi cuadrado. Ingresamos aquí en esta tercera cadena de inicio y hacemos punto deslizado. Y ahí cortamos el hilo. Con esto ya tenemos finalizada esta vuelta, dando forma de cuadrado a nuestra flor. Vamos a repetir lo mismo que hicimos haciendo un total de 10 cuadrados. Por aquí ya tengo todos los cuadrados trabajados, repitiendo el patrón y que van a ser parte de nuestra bandana, que después lo vamos a unir para poder darle forma. Ahora vamos a pasar a trabajar los triángulos. Para eso volvemos a hacer el nudo, sacamos, no ajustamos, agregamos una cadena. Dentro del nudo hacemos el primer punto bajo y realizamos nuevamente un total de 8 puntos bajos ahí mismo. Ahí están los 8 puntos bajos, jalamos de esta soguita, ajustamos nuestro círculo y en el primer punto bajo ingresamos y nos vamos a quedar ahí para cambiar de color. Cortamos ahí el hilo, cambiamos nuevamente de color, tenemos aquí el blanco y con este nuevo color finalizamos, pasamos y hacemos punto deslizado. Hacemos un nudo con estas 2 tiras que tenemos aquí, doble nudo para poder asegurar nuestro trabajo. Una vez que ya tengamos ahí el nudo, vamos a subir con 4 cadenas más una cadena de separación. Hacemos doble lazada y nos vamos a saltar a este siguiente espacio y hacemos ahí 4 puntos altos dobles finalizados juntos, tal cual hicimos con el cuadrado, con la única diferencia que aquí al hacer un triángulo va a ser de una forma diferente, pero con el mismo patrón en los pétalos, que son 4 puntos altos dobles finalizados juntos. Ahí está, y cerramos todos juntos. 3 cadenas, doble lazada y me salto al siguiente y repito el segundo pétalo de 4 puntos altos dobles finalizados juntos. Voy a continuar con esta secuencia hasta obtener un total de 4 pétalos.
Aquí están mis 4 pétalos. Y para finalizar vamos a hacer un último punto. Hacemos una cadena, doble lazada y me salto a este siguiente espacio y hago un punto alto doble. Ahí está un último punto alto doble. Y con esto ya damos forma de triángulo aquí. Y vamos a cortar ahí el hilo. Para cambiar de color, vamos a ajustar aquí la primera vuelta, este círculo pequeñito, jalamos el hilo y aprovechamos ahí para cortar el hilo. Ahí está. Para la siguiente vuelta vamos a utilizar nuevamente el color amarillo. Vamos a ingresar aquí en la cuarta cadena de estas 4 cadenas de inicio de esta vuelta. Vamos a ingresar ahí en la cuarta el crochet, ingresamos el hilo y vamos a hacer ahí un nudo. Ahí está el nudo, ingresamos el crochet y vamos a subir con 3 cadenas lazada y en este espacio de aquí vamos a realizar 3 puntos altos ahí mismo. Lazada, me salto a este siguiente espacio y repito 4 puntos altos ahí mismo. Lazada y ya estamos aquí en este centro donde voy a hacer la esquina del triángulo, que son 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos más ahí mismo. Con esto tenemos la esquina de nuestro triángulo. Ahí está. Lazada, me salto a este siguiente espacio y repito 4 puntos altos ahí mismo. Lazada, me salto a este siguiente espacio y realizo 3 puntos altos ahí mismo. Lazada y un último punto alto en la cuarta cadena de aquí, de estas cadenas de la vuelta anterior. Un punto alto. Y ahí vamos a cortar el hilo. Con eso tenemos finalizado nuestro triángulo. Y vamos a repetir esto mismo 4 más para obtener un total de 5 triángulos que vamos a necesitar para nuestra bandana. Tenemos un total de 10 cuadrados y 5 triángulos. Los cuadrados me va a estar midiendo un total de 5.5 centímetros. Para hacer la unión vamos a utilizar la aguja lanera y con el hilo en color amarillo ya ingresado y vamos a empezar a darle forma a nuestra bandana. Vamos a agarrar 3 cuadrados y vamos a hacer la unión por detrás. Así es como se ve por detrás y vamos a colocar de esta forma. Y vamos a unir aquí de estos dos lados cada cuadrado. Vamos a iniciar con estos dos. Por detrás, ojo. Vamos a ingresar de estas 3 cadenas de aquí, aquí en el centro, en esta cadena del centro, y de este otro lado del cuadrado también en el centro de estas 3 cadenitas, y vamos a pasar la aguja. Vamos a hacer ahí un nudo para asegurar nuestro trabajo. Vamos a volver a ingresar ahí la aguja. Pasamos por ambos cuadrados, ahí mismo, pasamos la aguja y ajustamos. En esta segunda cadenita de aquí, en esta siguiente de este cuadrado y del otro, pasamos la aguja de ambos cuadrados y ajustamos. Aquí ahora en este siguiente punto, agarrando solo la barriguita de estas 2 barriguitas, solo esta barriguita de aquí de atrás, esta barriguita, y del otro lado también solo una barriguita y pasamos la aguja. Nuevamente pasamos en este siguiente, repetimos solo agarrando una barriguita y vamos a continuar con esta secuencia en todo este lado de ambos cuadrados, haciendo la costura y la unión.
Aquí estoy en la cadenita de estas tres en el centro para hacer el último punto. Ahí está, así es como se ve la costura por detrás y así es como se ve por delante. Y voy a continuar ahora uniendo este otro cuadrado ahora de este lado. Para eso aquí nomás voy a continuar de estas tres cadenitas en el centro, pasamos la aguja y ajustamos para poder unir ahora de este lado. Y vamos a continuar repitiendo la misma secuencia que hicimos del otro lado. En esta siguiente cadena pasamos de este cuadrado y del otro y pasamos el hilo. Ahora aquí agarrando solo una barriguita de ambos lados pasamos el hilo y continúo con este patrón para hacer la costura de este lado uniendo ahora estos dos cuadrados. Uniendo ahora este cuadrado a este lado. Aquí estoy haciendo la última puntada en este espacio y así es como se va a ver la unión de estos dos cuadrados a los dos lados de un cuadrado. Ingreso en este mismo espacio, vamos a hacer un nudo ahí para poder asegurar el trabajo y ajustamos. Y con la misma aguja vamos a esconder el hilo, vamos a esconderlo de esta forma. Pasamos en cada espacio disponible con la misma aguja. Una vez finalizado cortamos ahí el hilo. Y ya tenemos ahí estos tres cuadrados unidos. Ahora agarramos otros tres cuadrados para unir de esta forma. Nuevamente voy a unir este cuadrado a este lado. Vamos a ingresar de la misma forma como hicimos con los primeros. Hacemos el nudo, volvemos a ingresar en ese mismo espacio y repetimos la costura ahora de este lado del cuadrado, uniendo, bueno, ambos cuadrados. A partir de aquí te voy a dejar el video completo de cómo es que vamos a hacer la unión. Vamos a repetir lo mismo, la costura, pero te lo voy a dejar el video sin cortes para que puedas ir viendo cómo es que vamos a ir haciendo la costura. Es súper fácil, rápido y sencillo de hacerlo. Así es como se va a ir viendo por detrás y por delante. Aquí te dejo el video sin cortes para que vayas viendo cómo es que se hace la costura.
Por aquí he finalizado uniendo todos los cuadrados. Así es como se ve por delante y así es como se va viendo por detrás. Una vez que ya tengamos unido todos los cuadrados, ahora vamos a pasar a unir los triángulos para finalizar con nuestra bandana. Los triángulos van a ir de esta forma. La costura, aquí los estoy acomodando. Vamos a voltear el trabajo y también los triángulos por detrás. Recuerda que la costura la estamos haciendo por detrás. Y por aquí también te dejo el video para que puedas ver cómo es que se va a ir haciendo la costura. Es lo mismo que hicimos con los cuadrados, con la única diferencia que ahora estamos uniendo los triángulos. Aquí te dejo el video sin cortes.
Aquí estoy finalizando uniendo el último triángulo, estoy escondiendo el hilo y cortamos. Cortamos ahí el hilo y con esto ya tenemos casi finalizada nuestra bandana, uniendo todos los cuadrados y nuestros triángulos. Así es como se ve por delante. Ya tenemos la base de nuestra bandana. Ahora vamos a hacerle un borde de puntos altos. Para eso vamos a voltear el trabajo. Voy a ingresar aquí en este espacio. Ingresamos el hilo y vamos a empezar a hacer puntos altos en cada espacio disponible, en todo el borde. Subimos con 3 cadenas. Me salto a este siguiente espacio, punto alto. Lazada a este siguiente punto alto. Y así voy a continuar trabajando punto alto en cada espacio disponible en todo el borde de la base de nuestra bandana. Por aquí he finalizado todo el borde con los puntos altos, así es como se va a ver nuestro trabajo. Aquí voy a hacer los últimos puntos que me quedan.
para finalizar hacemos punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Ahí está. Y ya tenemos aquí las 3 esquinas de nuestra bandana. Subo con una cadena, giro trabajo y vamos a hacer un último borde con puntos bajos y adicional vamos a agregar las tiras de ajuste. En este primer espacio ingreso y hago el primer punto bajo, me salto este siguiente punto bajo, en este espacio de esta esquina hago un punto bajo y a partir de aquí voy a hacer la extensión de cadenas para el ajuste de nuestra bandana. Yo he realizado un total de 100 cadenas. Esto puede variar según el largo que tú deseas de esta tira. Una vez que ya tenemos todas las cadenas, vamos a regresar haciendo punto deslizado en cada cadenita hasta finalizar. Por aquí he finalizado haciendo el punto deslizado y continúo con los puntos bajos. Aquí en este mismo espacio hago un punto bajo. Ahí está, me salto aquí sobre punto alto, punto bajo y continúo haciendo punto bajo en todo el borde hasta llegar a la siguiente esquina, que vamos a hacer nuevamente la tira de ajuste, la misma cantidad que hicimos de este lado. Por aquí ya llegué a la siguiente esquina, he trabajado los puntos bajos y también hice la tira de ajuste y regresé haciendo punto deslizado. Nuevamente en este mismo espacio punto bajo y continúo haciendo punto bajo en cada punto alto disponible. Por aquí ya llegué a esta siguiente esquina. Aquí voy a hacer un punto bajo en ese mismo espacio, una cadena y un punto bajo ahí mismo para conservar esta esquina de nuestra bandana y continúo haciendo punto bajo sobre punto alto hasta finalizar. Por aquí les quiero pedir una pequeña disculpa porque se me perdió la parte del video donde les muestro la finalización de la vuelta, pero como les menciono, al finalizar hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo realizado y ahí cortamos el hilo. Con esto ya tenemos finalizada nuestra bandana, así de fácil y sencillo, uniendo cuadrados y triángulos para darle forma. Por aquí ya tengo finalizada con las tiras de ajuste a los lados y así queda nuestro accesorio para el cabello, súper fácil de hacerlo. No olvides dejarme en los comentarios cualquier duda que puedas tener y les voy a estar respondiendo. Dejar tu me gusta y suscribirte a mi canal para ver más videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video tutorial. Bye.